Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis soy profesor de la UNED, fundador de la web xtrader.net y colaborador de FX Street, y hoy os voy a explicar, vamos a analizar en este webinar por qué suben las criptodivisas, a qué se debe esta última subida tan fuerte que hemos tenido, ¿no? Vamos a recapitular un poco los principales factores que han afectado a esta subida y vamos a ver, bueno, pues qué proyectos hay importantes que estén teniendo fuerza en el mundo de las criptos y que estén subiendo de manera importante, además con mucha capitalización. Y también al final, si nos da tiempo, pues os invito a que participéis y me pidáis análisis de algunas criptos que podemos ver técnicamente en pantalla y analizarlas todos juntos. Dicho esto, vamos a dar respuesta a la principal pregunta que planteamos hoy en el webinar. Antes que nada, eso sí, como podéis ver ahí, os lo comunico por si no os habéis enterado todavía, el invierno oficialmente se ha terminado, ¿vale? Eso es lo que en el argot de los traders de criptodivisas, el invierno se corresponde con fases bajistas de Bitcoin. Bueno, pues está claro que después del movimiento que estamos viendo en las últimas semanas y últimos meses, la tendencia bajista en Bitcoin se ha acabado, con lo cual está claro que hemos hecho un cambio de tendencia muy claro y que el mercado está comportando de una manera completamente diferente a lo que ha sido el año 2018 y parte del 19. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los factores, en mi opinión, que yo creo que han provocado esta fuerte subida que estamos viendo en las últimas semanas, últimos meses? Bueno, pues básicamente son cuatro los factores por los que yo creo que suben las criptodivisas, en particular el Bitcoin, en los últimos meses. Por un lado, factores técnicos, ahora lo vamos a ver en detalle, vais a ver que posiblemente si hubiésemos estado un poquito atentos nos podríamos haber anticipado incluso a la subida, no ha sido mi caso, ¿vale? Pero sí es cierto que ha habido señales claras de suelo que no se habían observado previamente. Después, lo que va a suceder en unos meses, que es la reducción de la recompensa a los mineros de Bitcoin, ahora lo comentaremos en detalle, sobre todo para los que no entendáis bien cómo funciona el tema de Bitcoin y el minado y demás, pues lo vamos a ver en detalle. Después, un factor decisivo también ha sido la adopción del Bitcoin como medio de pago. Ahora iremos viendo también en detalle qué ha pasado en estos últimos meses. Y por último, como no, hay que hablar de Libra, del proyecto de criptodivisa que tiene Facebook y que sin duda ha animado mucho el sector en líneas generales. Bien, dicho esto, vamos a ver primero los factores técnicos del asunto. Fijaos, lo primero de todo, no sé si lo sabéis, pero el paso de 4.000 a 5.000 dólares por Bitcoin se produjo cuando de repente entró una enorme orden de 100 millones de dólares. Es decir, no estamos hablando de que se rompiese por arriba el 4.000 y pico y saltasen unos pocos stops, no, es que se metió un volumen brutal que ahora mismo, claro, como Bitcoin no es uno de los mercados más líquidos todavía, aunque mueve volumen, pero no es de los más líquidos, ¿vale? No es como una bolsa de acciones de como el Nasdaq o como el Dow Jones, o sea, vamos, como la bolsa estadounidense, pues metieron, claro, metieron 100 millones de dólares a la compra de forma fraccionada y de forma algorítmica, muy importante. Es decir, el que hizo este movimiento para romper, digamos, la zona de 4 a 5 mil dólares hace unos meses para iniciar el impulso alcista actual, fue un profesional. No fue un trader retail, no fueron cuatro amiguetes, no. Esto es posiblemente incluso que haya una orden muy grande institucional de uno o dos o tres bancos o instituciones financieras que deseen tomar posiciones en Bitcoin. ¿Vale? El movimiento se produjo principalmente en Coinbase, en Kraken y en Bitstamp, que como sabéis son de los principales exchanges, ¿vale? Y eso provocó una fuerte subida en Bitcoin, ¿vale? Eso es lo que determinó, yo creo, el inicio del mercado alcista actual en el que estamos. A esto además se sumó el enorme short squeeze, ¿vale? ¿Qué es un short squeeze? Pues es un, digamos, apretar a los cortos, ¿no? Es decir, a los que tienen posiciones vendidas. Sabéis que hay exchanges de futuros, ¿vale? Sobre Bitcoin que permiten tanto adoptar posiciones largas compradas como posiciones cortas vendidas, ¿vale? Es decir, se puede ganar tanto al alza como a la baja con los futuros que ofrece, por ejemplo, BitMEX, aunque también hay otros futuros, los que ya sabéis, del Chicago Mercantile Exchange, que están regulados y que solo os ofrece un mercado tradicional. Pero actualmente en BitMEX es posiblemente uno de los mercados donde más volumen se mueve en futuros sobre Bitcoin, ¿vale? Otras criptodivisas también. El caso es que, claro, coincidió esta orden masiva de compra que os comento con un fuerte cierre de cortos, ¿vale? Lógicamente, si tú estás vendido en el mercado y tienes que cerrar la posición que tienes, tienes que hacer la posición contraria. Es decir, si estás vendido, tienes que comprar. Con lo cual, muchas veces sucede en los mercados
que cuando hay una fuerte subida muy rápida, como es este caso, no solo sube por las compras que entran, sino además por las compras que tienen que ejecutar los que están vendidos para ganar a la baja. Con lo cual, todo eso arrastró de forma enorme al mercado al alza. ¿Vale? Esta es básicamente la idea. Por supuesto, no lo he dicho antes, si tenéis alguna duda, en el chat me podéis poner, o en el Questions and Answers, me podéis poner todas las cuestiones que tengáis sobre lo que esté comentando en cualquier momento. Ok, seguimos. Vamos a ver unos gráficos, fijaos. En el círculo rojo que veis a la izquierda, bueno, lo primero de todo, la línea azul es la media móvil simple de 200 periodos, ¿vale? Esto es gráfico diario de Bitcoin. En el círculo rojo podéis ver lo que es el inicio de la fase bajista de comienzos de 2018. Ya de por sí vimos la fuerte corrección que hubo desde 20.000 hasta la zona de 6.000, que eso ya fue una corrección brutal, pero luego vimos que desde ese mínimo de 6.000, tras un breve rebote, se fue a 3.000 de nuevo. O sea, un 50% de caída y en la anterior hizo prácticamente un 66%. Con lo cual, tenemos aquí movimientos muy fuertes que, si os fijáis, sobre todo la tendencia bajista final, digamos, o el movimiento más largo del 2018, se produce siempre por debajo de la media móvil simple de 200 periodos. Y fijaos cómo el precio continuamente se acerca a esa media, se aproxima, lo roza, lo toca, pero nunca lo rompe. Y sin embargo, en abril, cuando se produce esa orden tan fuerte, masiva de 100 millones de dólares, lo que hace la vela es cerrar por encima claramente de la media de 200, que lo tenéis ahí destacado en el círculo verde. Desde entonces el precio no ha vuelto a tocar la media de 200, lo cual es un signo de tendencia alcista acelerada, ¿vale? Es decir, hay mucha prisa en el mercado por comprar Bitcoin. ¿Vale? Esta es básicamente la idea que os quería transmitir. Pero fijaos, podríamos habernos anticipado al suelo del Bitcoin, este que vemos aquí, que luego procedió, o sea, tuvo una rotura. Pues fijaos. Fijaos el gráfico en semanal, la media móvil de 200 y dónde se para el precio, dónde marca mínimos. ¿Vale? En la media móvil de 200 en semanal. Ahí teníamos que haber empezado a meter compras. Yo, personalmente os lo digo, no lo vi. No lo vi, no fui consciente, no miro a menudo el semanal, miro más el diario y no vi este movimiento. Si llego a ver este frenazo aquí en seco, la media de 200 y cómo se va acumulando, vamos, era para haber aprovechado para ir tomando posiciones claramente en estos niveles. Sí es verdad que en esta época teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar con Bitcoin, porque aparecía los diferentes forks de Bitcoin Cash, había guerra entre Craig Wright y Roger Van der Beer, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaba el problema de Tether también, que había mucha incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto era la señal definitiva que nos avisaba de que podíamos estar ante el final de la tendencia bajista y el comienzo del nuevo tramo al alza. Para haberlo visto. Evidentemente, desde luego, cuando no ves el lado derecho del gráfico, pues lógicamente es más difícil acertar un movimiento. Pero bueno, ya os digo, aquí habríamos tenido un aviso muy claro. Y luego, fijaos, hay una última referencia que nos indica también que ya estamos en mercado alcista claramente. Fijaos en este gráfico. Os he dibujado ahí una especie de curva por abajo. ¿Alguien de los que está en la sala reconoce ese patrón chartista? Ponedme ahí en el chat, a ver si sabéis qué representa esa curva que os he dibujado. ¿A alguien le suena esa figura? Bueno, pues fijaos, esto es lo que se conoce en análisis técnico como un suelo durmiente, ¿vale? Es un patrón por el cual el precio se queda, digamos, goteando a la baja durante un montón de tiempo, lentamente, y de repente un buen día, pues como sucede aquí, rompe al alza con fuerza, además se confirma porque rompe la media móvil de 200, e inicia un tramo vertical nuevamente, recuperando un poco la fuerza que tenía en el pasado, ¿no? Pues esto es básicamente lo que hemos visto. Entonces, básicamente en factores técnicos tenemos primero rotura de la media de móvil de 200 periodos al alza. Segundo, apoyo en la media móvil de 200 simple en semanal, también ha aguantado muy bien. Y tercero, confirmación de un suelo durmiente después de un año de estar goteando a la baja el precio, ¿vale? Esos serían básicamente los tres factores técnicos que hemos detectado en Bitcoin para explicar la subida más reciente. Pero además hay más cuestiones, fijaos. Hay una cuestión fundamental que mucha gente no la conoce porque posiblemente no sabe cómo funciona Bitcoin y por eso estamos aquí, para explicaros un poquito, ¿no?, cómo funciona y qué es lo que sucede en el mercado y qué mecánica sigue Bitcoin. Y fijaos, hay una cosa que va a pasar en mayo de 2020, es decir, aproximadamente dentro de un año, no llega.
Y es que la recompensa que se paga a los mineros por resolver cada bloque se va a dividir por 2. Actualmente se pagan 12,5 bitcoins por bloque resuelto, ¿vale? Lógicamente, claro, me diréis, Alberto, es que entonces ganaríamos mucho dinero cada vez que resolvemos un bloque. Digo, ya, es que para resolver un bloque necesitas una capacidad de computación y una cantidad de electricidad tremenda. Es decir, al final lo que suele suceder es que el pago de la recompensa por resolver un bloque se reparte entre todos los mineros que han participado en ello, ¿vale? Con lo cual, no os penséis que vais a ganar 12,5 bitcoins. Es más, ahora mismo minar bitcoins es ligeramente rentable porque ha subido de precio y eso hace que sea ligeramente rentable, pero tenéis que descontar el coste del equipo y el coste de la electricidad que supone estar minando bitcoin, ¿vale? Pero bueno, lo importante, vamos a lo importante. Esto de que se divide por 2, lo que se conoce como el halving en la terminología del bitcoin, ¿por qué sucede? Bueno, porque está así programado en bitcoin, es decir, cada 4 años lo que aproximadamente supone resolver unos 210.000 bloques, la recompensa se divide por 2. Está programado así, ¿vale? Y esto va a seguir sucediendo hasta que se mine el último Bitcoin en torno al año 2140, ¿vale? ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, fijaos, porque generalmente los halvings, la división por 2 de la recompensa que se paga a los mineros, siempre, también es verdad que no hay mucha muestra en el pasado, solo ha habido 2 casos, pero siempre ha tenido efectos positivos en el precio del Bitcoin. Hay muchas teorías al respecto. La más probable es que como quedan menos Bitcoins por minar, pues ello hace que tengan que ganar en precio porque son más escasos. Esa es un poco básicamente la idea que yo creo que funciona. ¿Vale? Pero fijaos en el siguiente gráfico. Esto es un índice construido sobre criptodivisas, ¿vale? Y fijaos cómo cada vez que ha habido un halving, aquí tenéis el año 2012, se produce un buen tirón al alza y en 2016 se produce el segundo halving que hubo desde que comenzó Bitcoin y lo mismo. Otro tirón fuerte al alza hasta llegar a la zona de 20.000, como ya sabéis. Entonces el tercer halving se espera para el 25 de mayo de 2020 y está por ver, pues bueno, qué impacto tiene en el mercado, pero posiblemente a la vista de este patrón es muy probable que se empiece a adelantar ya a ese fenómeno y empiece a ganar precio el Bitcoin, ¿vale? Recordemos al final que cualquier información que ya es pública y que el mercado conoce, generalmente el mercado se anticipa a todos los eventos, con lo cual es muy probable que cuando se produzca el halving esta vez, incluso el precio empiece a bajar en vez de a subir como en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, estad muy atentos porque esta subida podría acompañar perfectamente a este fenómeno. Y esto es importante. Ok, continuamos. Fijaos, otra de las cuestiones que está afectando a Bitcoin, ¿vale? Y que está siendo muy positiva para el precio de Bitcoin es su adopción como medio de pago por diferentes compañías, y no decimos compañías pequeñitas, sino grandes multinacionales estadounidenses, ¿vale? En este caso, por supuesto, hay un pequeño cuadro con algunas de ellas, sobre todo destacan Barnes Noble, Bed Bath Beyond, Whole Foods, en fin, Office Depot. Tenéis varias de las importantes que cotizan en el SP500, ¿no? Y están ahí aceptando ya Bitcoin, ¿vale? Esto tiene truco porque es verdad que la compañía en sí no acepta Bitcoin puro, es decir, no aceptan un pago en Bitcoin, sino que hay diferentes pasarelas de pago que lo que hacen es convertir tus Bitcoin a dólares para la empresa y a cambio se llevan una pequeña comisión. Pero eso facilita lógicamente que cualquier usuario que tenga Bitcoin pues pueda realizar sus pagos, incluso hace poco leía que AT&T, la telefónica de Estados Unidos, admitía ya pagos en Bitcoin. O sea que si tú tienes Bitcoin, si quieres pagar servicios con ellos, lo puedes hacer mediante diferentes sistemas que han implementado algunas empresas que os comento. De hecho, fijaos que Amazon no acepta Bitcoin a día de hoy, pero hay una compañía que se llama Moon, ¿vale? Que ha creado una pasarela que permite que desde tu propio wallet que tengas en esa compañía, en Moon, puedas pagar a través de la Lightning Network en Amazon. Ahí os he puesto un pantallazo de que esto es real, es decir, que te puedes comprar un libro y a la derecha, cuando tienes el plugin instalado en tu navegador, lo activas y te permite pagar en Amazon usando tus Bitcoins, tus Ethereum, etcétera, que tengas en diferentes sitios, ¿no? Entonces, es muy interesante porque te permite conectar wallets que tengas con el pago a Amazon, a cambio de una pequeña comisión, evidentemente. Entonces, bueno, sí es verdad que actualmente Bitcoin no representa su uso, no representa más de un 1% comparado con el resto de los movimientos que se hacen en Bitcoin, que son de carácter especulativo. Pero bueno, esto es un primer paso
y poco a poco vamos a ver que como que los usuarios empiezan a adoptar de forma más habitual, digamos, el uso del pago con criptodivisas. Algo que hace 10 años, por ejemplo, no hubiéramos pensado nunca, ni hace 5 realmente, ¿no? Hace 5 todos pensábamos que Bitcoin era una especie de quimera, un sueño dorado, pero que nunca seríamos capaces de verlo con utilidad en la economía real. Sin embargo, ahora, gracias a todo el desarrollo tecnológico que se está haciendo, esto está cambiando. Y eso también, lógicamente, afecta muy positivamente al Bitcoin. De hecho, yo he mencionado en más de una ocasión que el día que Amazon admita de forma nativa el pago con criptodivisas, el Bitcoin va a volar. Y creo que no estamos muy lejos de ese momento. Con lo cual, todo esto son señales bastante alcistas para el mercado. Seguimos. Y otra razón fundamental que ha hecho que Bitcoin despegue es el hecho de que Facebook ha lanzado su propia, o va a lanzar, mejor dicho, todavía no está planeado para enero de 2020, pues tiene planeado lanzar su propia criptodivisa, que se llamará Libra. Supongo que lo habéis oído en los medios, supongo que la conocéis, pero lo que no está diciendo mucha gente es que Libra no es precisamente una o sea, una criptodivisa al uso, no es un Bitcoin, un Ethereum, etcétera, sino que va a ser más bien un sistema, un medio de pago entre usuarios de Facebook, ¿vale? En la práctica va a ser una stablecoin. Una stablecoin significa que está referenciada su valor a una cesta o a un conjunto de valores, en este caso a una cesta de divisas fiat, que todavía no está determinada. Supongo que incluirá el euro, el dólar, la libra, etcétera, ¿vale? Está referenciada a un cambio fijo. Y además no se puede minar de forma pública porque su blockchain es de tipo permissioned, es decir, es un blockchain privado de alguna manera. Solo pueden acceder a él las empresas que participan en el proyecto de Facebook y que se han adherido a la iniciativa de Libra, ¿vale? Su lanzamiento, como os decía, está planeado para el año 2020, enero, más o menos. Y claro, estamos hablando de que actualmente Facebook tiene 20.000, o sea, perdón, 2.000 millones de usuarios en todo el planeta. Eso significa prácticamente un tercio de la población mundial, ¿vale? Con lo cual, claro, si a mí me facilitan tener en mi móvil, en una aplicación, tener mi dinero guardado y puedo con él pagar y hacer transacciones sin necesidad de pasar por el banco, claro, esto es muy peligroso para el sector bancario, ¿no? Los bancos, de hecho, deben de estar temblando ahora mismo entre, por un lado, bajos tipos de interés a nivel mundial en general, quitando algunos países, ¿vale? Con lo cual, el negocio del préstamo y de los depósitos cada vez es menos rentable. Y por otro lado, claro, el hecho de ver cómo van a perder, pues eso, volumen de transacciones, información de usuarios, es decir, un montón de cosas que se les pueden empezar a escapar porque Facebook ha entrado en su negocio. Y no descartemos que en breve también Google y Amazon también se planteen entrar en ello, porque de hecho han pedido licencias bancarias en Europa. O sea que en cualquier momento podemos ver la introducción de nuevos criptodivisas, entre comillas, ¿vale? Porque no son exactamente criptodivisas, pero sí que son medios de pago entre usuarios. Con lo cual, al final, yo creo incluso que vamos en el camino de una tokenización, ¿no? De la creación de una serie de tokens especializados, pues eso, para pagar en Amazon, para pagar en Facebook, etcétera, y que serán intercambiables seguramente entre sí en algún momento, ¿no? Eso es una posibilidad que no descarto en un futuro, ¿no? Que todo servicio, todo producto tenga su propio token o su propia criptodivisa, ¿no? En cualquier caso, los bancos tienen miedo y por ello, precisamente, tanto los bancos centrales de diferentes países como el Congreso de Estados Unidos ya han avisado de que esto supone un desafío regulatorio. Le han dicho a Mark Zuckerberg, por favor, detén esta iniciativa, espérate, te vamos a llamar, vamos a hablar contigo, nos vas a explicar en detalle de qué va todo esto. Porque, o sea, nunca hemos tenido algo así en la historia. Los bancos centrales tienen miedo porque se está emitiendo de alguna forma un activo que reemplaza, sustituye el dinero, ¿vale? Imaginemos además sobre todo en países menos desarrollados, en África, por ejemplo, donde esto puede tener un impacto, vamos, no se podría saber el impacto que puede tener, es imprevisible, ¿vale? Entonces podríamos ver cómo la economía de un país africano de repente deja de usar su moneda local y empieza a usar Libra porque le facilita mucho las transacciones y los envíos de remesas, por ejemplo, ¿no? Porque además, ¿quién no tiene móvil en África, por ejemplo? ¿Quién no tiene acceso a una red social? La mayor parte de los usuarios lo tienen, ¿vale? A veces no tienen acceso a agua o a comida, pero sí que tienen móvil. Entonces, claro, esto facilitaría mucho ciertas cosas por supuesto, el escape por completo del control de las autoridades monetarias de algunos países. Otro caso importante, claro, sería, por ejemplo, Venezuela.
¿no? En Venezuela también se serviría este tipo de iniciativas para escaparse a ciertos controles, ¿no? Entonces, muy atentos porque esto puede tener implicaciones, pues, vamos, que ni nos podemos imaginar ahora mismo. En cualquier caso, el Libra, como noticia en general para todo el sector de las criptos, es positivo a corto plazo, ¿vale? Entonces, esto también, lógicamente, está ayudando a Bitcoin a subir, porque además, si lo pensáis un poco, podéis intuir que Bitcoin podría ser un activo sustitutivo de Libra, si en algún momento Libra, por lo que sea, queda bloqueado por los reguladores o hay problemas en su lanzamiento. Os he puesto aquí un par de gráficos muy rápidos, ¿vale? Aquí tenéis en una pequeña infografía quién apoya al proyecto de Facebook, a Libra. Fijaos que hay nombres ahí como Visa, está Lyft, está Spotify, está eBay, está Sapo, está PayPal, está Coinbase, está Mastercard, es decir, están algunos de los grandes nombres de las transacciones financieras internacionales, ¿vale? Da la sensación de que han decidido, bueno, pues si no me puedo enfrentar al enemigo, me uno con él, ¿no? Pues parece un poco que es eso lo que están haciendo estas empresas, ¿no? Parece que apoyan, pues sencillamente porque que no quieren quedarse atrás, como le puede pasar a los bancos seguramente. Y luego en este pequeño GIF animado que os pongo aquí, vais a ver rápidamente cómo funciona Calibra, que es el wallet que va a poner Facebook para poder hacer los intercambios. Me imagino que lo estaréis viendo, más o menos lo que te hace es hacer un cambio en tiempo real de el dinero que quieres enviar por el equivalente en libras y lo transfiere al usuario con un mensaje si se quiere, ¿no? Y ya está, es relativamente sencillo y muy fácil de usar, con lo cual esto, si se lo dejan los reguladores, lógicamente va a ser un bombazo en toda regla y que puede, ya os digo, plantar cara muy de frente al sector bancario. Ok, continuamos. Os voy a comentar muy rápidamente a continuación tres proyectos que han entrado con mucha fuerza en CoinMarketCap por capitalización, que tienen pinta de tener bastante futuro por la fuerza con la que han entrado, que son los siguientes. Os comento muy rápidamente. Uno es Unus Seth Leo, cuyo código es Leo. Está en el puesto 14 ya de CoinMarketCap con 1.538 millones de dólares de capitalización. En el puesto 17 tenemos a Chainlink con su token Link, que tiene 1.120 millones de capitalización. Y en el puesto 19 nos encontramos a Cosmos, cuyo código es Atom y tiene 947 millones de capitalización. Estas tres criptodivisas no habían estado nunca en el ranking, han entrado con muchísima fuerza en CoinMarketCap y bueno, os voy a explicar muy rápidamente qué tienen de interesante y bueno, yo creo que son proyectos que pueden ser, que tienen futuro y que por tanto, pues en una cartera diversificada de criptodivisas, pues no estaría de más tenerlas, ¿vale? Os comento rápidamente, la primera, Unus Seth Leo, es un utility token, ¿vale? Es decir, es un token emitido por una compañía para realizar transacciones dentro de sus servicios y productos. Y en este caso, pues la emite iFinex, ¿vale? iFinex es la matriz propietaria de Bitfinex y también de otra empresa que se llama Tokenex, ¿vale? Y también, como recordaréis, los dueños de Bitfinex también son los emisores de Tether, de las primeras stablecoin que hubo sobre el dólar, ¿vale? Entonces, bueno, esta utility token, pues básicamente se va a utilizar para eso, para operar internamente dentro de servicios y productos ofrecidos por Bitfinex. ¿Ventajas de usar Unus Seth Leo dentro de ellos? Pues bueno, pues que vas a tener menos comisiones que si utilizas dinero fiat u otras criptodivisas y también te va a dar, por ejemplo, derechos de voto sobre decisiones que tome el exchange, como por ejemplo próximos listings que salgan a cotizar. Es decir, la comunidad que tenga Unus Seth Leo va a poder determinar qué criptos empiezan a cotizar en Bitfinex, por ejemplo, ¿vale? Eso es básicamente lo que nos va a permitir. Por cierto, para los que tengáis curiosidad, Unus Seth Leo es latín, ¿vale? Y significa, es el nombre de la fábula de Esopo titulada La zorra y la leona, ¿vale? Digo, para los que tengáis un poquito de curiosidad de dónde viene este nombre. Siguiente, Chainlink, ¿vale? Con su token Link. Este me parece muy interesante, quizás más que el anterior, ¿vale? Chainlink lo que va a permitir es conectar smart contracts con la API, es decir, con el funcionamiento, digamos, a nivel informático, ¿vale? Nos va a permitir conectarnos a datos de empresas externas, ¿vale? Y a cambio, por proporcionar ese acceso a su información, esas compañías van a recibir recompensas en forma de tokens llamados Link, ¿vale? De esta forma lo que se va a permitir es interactuar blockchain con datos off-chain, es decir,
Por ejemplo, imaginad que creamos, por ejemplo, un contrato inteligente, un smart contract, sujeto al comportamiento del índice Dow Jones, ¿vale? Y entonces la bolsa de Nueva York se une al Chainlink y proporciona su feed de datos de cotizaciones de Nueva York, de la bolsa de Nueva York, con el índice Dow Jones calculado en tiempo real, ¿vale? Pues ese índice que nos proporciona la bolsa de Nueva York, o Dow Jones en este caso, que es el que elabora el índice, nos permite ejecutar contratos basados en esa información. Y a cambio, todo el ecosistema paga links a esta compañía, a Dow Jones o a la bolsa de Nueva York, por ofrecer esa información que se presupone que es verificada y que es fiable. ¿Vale? Pues como esto, un montón de iniciativas que están empezando a ver. Y ya, por ejemplo, PayPal ha dicho que se va a unir a esta iniciativa para proporcionar acceso a las transacciones, de tal forma que será posible ejecutar smart contracts y generar transacciones en PayPal en base a diferentes condiciones que establezcamos en un smart contract. Como podéis ver, muy interesante, perdón, y además nos pone en contacto en la economía real, digamos, o toda la economía actual, con el blockchain y su funcionamiento, ¿no? Entonces es muy interesante este proyecto. Por último, os comentaba de Cosmos, cuyo token se llama Atom, ¿vale? Y la compañía básicamente se define, dice que ha creado, ¿no?, como el Internet de los blockchains, ¿vale? Lo que va a permitir Cosmos es interoperabilidad entre diferentes blockchains mediante un protocolo denominado Tendermint. Es decir, lo que pasa en el blockchain de Bitcoin, lo que pasa en el blockchain de Ethereum, lo que pasa en el blockchain de Stellar, pues se va a poder todo interconectar a través de este protocolo que nos va a permitir, pues eso, realizar digamos, transacciones entre blockchains, ¿vale? Esto es muy interesante porque va a permitir, pues eso, utilizar las funciones de un blockchain y las funciones de otro y combinarlos, ¿no? Luego, aparte, bueno, el token Atom, que es el token que rige en el ecosistema de Cosmos, pues realmente no es ni un medio de intercambio ni una reserva de valor, sino que es sencillamente una forma de participación en el blockchain de Cosmos, ¿vale? Recordemos que Cosmos funciona sobre la base de Proof of Stake, no es Proof of Work, ¿vale? Como Bitcoin, con lo cual, si un usuario compra tokens de Atom, ¿vale? Pues lo que va a tener es mayor participación en el blockchain de esta compañía. Básicamente es lo que nos proporciona. Y eso, lógicamente, eso sí, Atom cotiza en diferentes mercados, pero ya os digo, no está pensado como un medio de intercambio, ni una reserva de valor, ni para pagos. Sencillamente es una forma de participar en el ecosistema de esta compañía, de Cosmos. Muy bien, seguimos. Vamos a ver, una vez que ya hemos visto los factores que han impulsado al Bitcoin y a las criptodivisas y qué proyectos hay interesantes, vamos a terminar el seminario antes de ver, si queréis, la situación técnica de alguna criptodivisa en concreto. ¿Qué retos pendientes tenemos en 2019? Fijaos. Básicamente hay tres cosas que todavía no están resueltas, ¿vale? Y que mucho me temo que de aquí al año que viene van a tener impacto en el mercado tanto para bien como para mal. En primer lugar, la decisión sobre el ETF que presentó el CBOE en combinación con VanEck y SolidX en relación al Bitcoin, ¿vale? La SEC no acaba de tomar una decisión. Ahora está abriendo una ronda de preguntas públicas, ha habido algún proyecto más de ETF que se ha presentado, pero hasta el momento no sabemos qué va a pasar con ese ETF que se solicitó hace ya casi un año. Con lo cual, en el momento que conozcamos la decisión, pues veremos a ver en qué queda todo esto y qué impacto tiene en el mercado. Aunque sí es verdad que muchos analistas ya apuestan porque al menos en 2019 no se va a conocer la decisión aún, porque es una decisión muy compleja. Sobre todo, tenemos en cuenta que estamos hablando de un activo, el Bitcoin, que ha corregido un 30 y luego se ha multiplicado por 3 en cuestión de meses. Entonces, bueno, son garantías a la SEC que tiene que proteger al inversor, pues no le da, lógicamente, ¿no? Después, muy atentos también a vuestras pantallas si sale alguna noticia negativa en relación a Tether. Recordad que la stablecoin que creó la compañía iFinex, ¿vale? Que, como os decía, es la dueña también de Bitfinex, en Nueva York ha recibido digamos, una solicitud por parte de la Fiscalía de Nueva York, que quieren ver qué está pasando ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre realmente con Tether y qué está pasando. Y bueno, si se destapara algún fraude o alguna historia rara, evidentemente podría tener un impacto muy negativo. Recordemos además que Tether, la equivalencia, sabéis que es $1 un Tether. Bueno, pues hasta el momento nadie ha visto, nadie ha auditado
que el saldo que tiene la compañía en dólares se corresponde exactamente con la cantidad de Tether que están emitidos. Debería estar 1 a 1, con lo cual debería haber unos 2.000 millones de dólares en Tethers en algún lugar del mundo. El equivalente, vamos. Entonces, atentos a eso. Y por último, esto es una cosa que se acaba de iniciar, pero que seguro que va a tener impacto en los próximos meses. Y es que cualquier decisión que adopten los reguladores a nivel financiero en relación a Libra, la criptodivisa de Facebook, pues va a afectar evidentemente al universo cripto, porque todo lo que se aplica a Libra es muy probable que luego en un futuro se aplique a Bitcoin y demás, con lo cual muy atentos también a esto. Muy bien, y dicho esto, pues vamos a hacer un breve análisis, ¿vale? Voy a compartiros un gráfico en pantalla, vamos a ver. El gráfico de Bitcoin, ¿lo veis? Vale, ok. Bueno, pues aquí os he puesto el gráfico de Bitcoin en diario, ¿vale? Y vamos a ver rápidamente algunos niveles donde hay que estar atentos, ¿vale? Yo personalmente, vamos, he entrado en Bitcoin de nuevo, he aprovechado este recorte que veis aquí. Cuando se fue de 14.000 a la zona de 10.000, inicié 2 posiciones. Mi idea ahora mismo es ir cogiendo pequeñas posiciones a medida que haya recortes importantes en el mercado, ¿vale? Y vamos a ver, un momentito. Vale, ok, fijaos, niveles a tener en cuenta por arriba. Tenemos la zona de 14.000, ahí tiene una resistencia ahora mismo de corto plazo importante. La zona de 17.000 aproximadamente, que coincide con este máximo de aquí. Y la zona de 20.000, que sería la última resistencia conocida del Bitcoin contra el dólar, ¿vale? Eso sería básicamente los niveles a vigilar por arriba. Ahí es probable que el precio al primer ataque se detenga, pero que cuando haya un movimiento potente en el cual entra mucho volumen, es probable que esas resistencias se rompan con mucha violencia, ¿vale? Con lo cual, muy atentos. Fijaos cómo rompió esta resistencia de aquí, la que está en torno a la zona de 11.500, 12.000, se la ventiló rápidamente, luego hizo el correspondiente pullback y luego ha seguido al alza. Es muy probable que veamos este tipo de movimientos. Roturas muy violentas, correcciones en las que hay que aprovechar para comprar si queréis entrar en Bitcoin y continuación de las subidas. Básicamente esta va a ser la dinámica, yo creo, en los próximos 6 meses, ¿vale? Salvo que pase algo inesperado. Ahora, por abajo, ¿qué tenemos? Soportes. El primero más cercano, zona de 11.800, 11.750. Zona de 10.000, 9.600. Y 9.000 también sería una zona de soporte interesante. Ya por debajo de eso empezaríamos a preocuparnos en relación a que hubiera pues un cambio de tendencia en Bitcoin. Pero de momento no parece que ese sea el caso y el mercado está bastante alcista en este sentido. Esto con respecto a Bitcoin. Vamos a ver el caso de Ethereum. Ok. Aquí la situación es muy parecida. También rompió el mismo día que Bitcoin la media de 200, como podéis ver. ¿Vale? Vamos a ponerlo en velas. Y bueno, pues aquí es cierto que la fuerza que tiene es menor, porque Bitcoin está mucho más cerca de sus máximos históricos que Ethereum, pero bueno, la primera resistencia es importante, la tenemos aquí en la zona de 400, ¿vale? Y la siguiente estaría en torno a 500. Esos son los niveles a vigilar en Ethereum. Si queréis, pues a lo mejor hacer un poco de juego entre, pues eso, compro, vendo, pues vended en la resistencia y volver a comprar un poco más abajo cuando corrija, ¿no? Son los niveles clave. Y luego entre medias también a corto plazo, fijaos el 360, que es donde ha dejado el último máximo, que está aquí, pues muy atentos también. Por abajo, soportes, clarísimo aquí, fijaos. Dos máximos aquí que luego se ha convertido en un mínimo. 275, es un nivel de compra excelente para Ethereum. Si os acerca ahí y que queréis poner, yo que sé, algo pequeño, 20, 30, 40 euros para ir empezando en una posición, está bien, ¿vale? Y el siguiente soporte clarísimo, zona de 225. También muy importante esos dos niveles. Si rompieran estos dos niveles a la baja con fuerza, descartaríamos escenario alcista en Ethereum. Otra que seguro que conocéis. Vamos a ver Ripple, muy rápidamente. Aquí lo tenemos. Ripple es posiblemente el más rezagado de todas las criptos. Está ligeramente por encima de la media móvil de 200. Fijaos que en abril, al contrario que Ethereum y que Bitcoin, no rompió la media de 200, sino que se quedó ahí al borde. Ahora sí que la ha roto en mayo, hace poco.
Y ahora pues está estancada en un estrecho rango entre la zona de 0,36 y 0,50 aproximadamente, ¿vale? Esos son los niveles a vigilar. Si rompiera el 0,36 y la media móvil de 200, que está en 0,35, si rompiera esos niveles, pues veríamos caídas al soporte de la zona de 0,28, donde ahí sí que quizás me la jugaría en la zona de 0,28, 0,29 y compraría alguna posición. No, perdón, veo que hay una pregunta, disculpad, William. Cuando rompe la media de 200 a la baja, quiero decir, ¿vale? Cuando digo a la baja. Si está por encima y la rompe a la baja es tendencia bajista. Si está por abajo y la rompe a la alza es tendencia alcista, ¿vale? El tema es que esté por encima o por debajo. Lo que estoy diciendo ahora con respecto a Ripple es el hecho de que pueda romper a la baja esta media móvil de 200 que veis aquí, que está en azul, ¿vale? Si rompe este soporte en la zona de 0,38, 0,36 aproximadamente, estos niveles de aquí, más la media que está en 0,35 y la rompe la baja, lo más probable es que se vuelva al soporte de 0,28, donde sí que quizás si queréis entrar en Ripple, no es mi favorita ni mucho menos, ya veis la fuerza que tiene, es muy poca. Si quisierais entrar ligeramente en Ripple, sería de hecho esperar a la zona de 0,28, 0,29. Antes yo no entraría. Y si rompiera el 0,50, pues quizás sí que podríamos ver subidas hasta los niveles de 0,75 más o menos. Pero no es ahora mismo ni mucho menos mi favorita. Otro que seguro seguís mucho es Litecoin. Y con esto ya vamos terminando. Vamos a ver qué pinta tiene Litecoin. Nuevamente lo mismo. Fijaos que Litecoin se anticipó. Rompió la media de 200 en febrero. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Esto es un movimiento interesante, no me había fijado yo en este. Aquí rompió y como podéis ver va marcando mínimos crecientes continuamente. De hecho, si trazáis una línea rápidamente, vamos a ver dónde tenemos las líneas. No, vamos a ver. Aquí, vale. Ok, pues fijaos. Si trazamos esta rayita, claramente veis dónde se está apoyando, ¿no? Estamos viendo mínimos crecientes continuamente. Y es más, la tendencia se ha acelerado incluso. Si os fijáis, desde este mínimo trazamos otra y vemos que la pendiente incluso se ha incrementado. Lo veis, ¿no? Esto indica que Litecoin es un buen candidato para compra, ¿vale? Soportes, ahora mismo a corto plazo, la zona de 110, como podéis ver. Aquí tiene este mínimo, estos de aquí, estos ahora de aquí. Es decir, es una buena referencia de 110 para poner órdenes limitadas de compra, ¿vale? Y eso sería un buen nivel de soporte. El siguiente sería la zona de 100, entre 100 y 110, son buenos niveles de compra. Por debajo de esos niveles, si cayera por debajo de 100, a lo mejor nos podríamos encontrar un parón en 95 quizás, pero luego ya puede haber caída, con lo cual me estaría al margen, ¿vale? Y por arriba, resistencias, zona de 145, 150 y la zona de 185. Y luego ya sería pues posiblemente a 250. Entonces, bueno, esto sería un poco la panorámica de los cuatro principales pares de criptodivisas contra dólar. No sé si tenéis alguno que queramos que veamos rápidamente, si queréis ponerlo en el chat rápidamente, o si tenéis alguno de estos en cartera, pues podéis comentar también en el chat. No sé si queréis, nos queda muy poquito tiempo ya. Ok, bueno, por último, y por terminar ya, ¿creéis que Bitcoin puede romper la zona de 20.000? ¿Qué opináis? Podéis ponerlo ahí. Ah, el Tether, me comenta William. Pero el Tether es un stablecoin. Es decir, en teoría tiene que estar en torno a uno todo el rato. Vamos a ponerlo un momento para que veáis el comportamiento. Ay, no vamos a tener aquí el gráfico. A ver. Ah, aquí está, sí. Lo tenemos aquí. Vale, aquí tenéis el gráfico de Tether. Hay un error, como podéis ver en el gráfico, el cual nos distorsiona todo. Pero bueno, vamos a hacerle mucho zoom. ¿Vale? Como podéis ver, lo veis, ¿no? Básicamente siempre está en torno a uno. Evidentemente, pues bueno, Tether no creo que se aleje mucho. Fijaos que sí que es verdad que cuando hay noticias raras sobre Tether, pues se aleja de uno, se va a hacer 97. Aquí hubo, vamos a quitar esta vela de aquí. Hubo un día que se fue a hacer 95, lo veis aquí, el 26 de abril, porque hubo noticias negativas que hacían dudar de la auditoría de Tether y toda esta historia que os he contado la Fiscalía de Nueva York.
y eso hizo que se fuera de 1 a 0,95, pero vamos, mientras no haya una noticia segura de que Tether vamos, que hay un fraude masivo y que esos 2.000 millones de capitalización no están ahí, salvo que pase eso, yo creo que cada bajada que haya en Tether por miedo que se mete a la gente con noticias dudosas, son momentos de compra clarísimos. Entonces, por favor, si veis Tether en torno a 0,90, 0,95, 0,98, yo personalmente creo que son niveles de compra estupendos. Luego, aparte, no olvidéis que aparte de Tether también hay otras stablecoins como USD Coin o True USD que también cotizan en torno a 1 y que también en ocasiones se desvían por noticias inesperadas o por fallo de oferta y demanda y que podéis aprovechar para entrar y comprar también, ¿vale? Tiene su pequeño riesgo, ¿vale? Es decir, si algún día se destapa que en Tether hay algo chungo, se va a ir a cero o casi a cero, con lo cual olvidaos de que esto vuelva a uno, pero bueno, en el corto plazo, en operaciones así muy rápidas, de estoy 2 días y me salgo en cuanto recupere la paridad, pues me salgo. Y siempre con stop, por supuesto. No vaya a ser que esto se vaya a 0 o 0,5, ¿sabéis? Porque se destape algo muy turbio y nos quedamos sin dinero. Ok, ¿más cuestiones? Bueno, pues vamos a ver rápidamente para despedirnos el gráfico de Bitcoin contra dólar. Y os pregunto rápidamente, podéis poner sí o no, si alguien quiere explicar los motivos que os ponga. ¿Pensáis que Bitcoin puede romper 20.000 o no? Vamos a hacer una pequeña apuesta y si queréis luego cuando volvamos a hablar de criptos dentro de unos meses, pues vemos que si acertamos o no en nuestra apuesta. ¿Cómo lo veis? Ponedme sí o no. ¿Va a romper Bitcoin 20.000 dólares? ¿Sí o no? Que serían sus máximos históricos. ¿Cómo lo veis? William comenta que sí. Vale, veo que hay un no creo. No creo. Vamos a ver, un no, un sí, otro sí. Hay dos noes, dos síes, otro no por aquí. Bueno, interesante. Está muy dividido. Me gusta. Si hubieseis dicho todos que sí, eso estaría indicando que estáis convencidísimos y seguramente no llegaríamos a 20.000. Pero si hay dudas, sobre todo además de un año como el 2018, que han sido bajadas continuas y que ha supuesto un sufrimiento brutal para muchísimos inversores, yo creo que hay bastantes papeletas, porque además la subida está siendo muy rápida y es como que no quieren que nadie lo llegue a cazar, ¿no? Entonces, lo que os digo, en cualquier caso, independientemente de que rompa o no 20.000, si queréis construir una pequeña posición en Bitcoin con poco dinero, recordad que criptodivisas es sinónimo de riesgo, con lo cual nunca metáis más dinero del que os podéis permitir y desde luego nunca dinero que utilicéis para comer o para vuestras vacaciones, sino simplemente pues pequeños ahorros que no os cambie la vida si los perdéis, ¿vale? Pues si queréis construir una pequeña cartera de criptodivisas, id acumulando cuando veáis un retroceso del 10, el 15%, porque como estáis viendo, cada vez que hay un retroceso fuerte, como es este caso, o este de aquí, cada vez que hay una corrección a la baja fuerte, el mercado rápidamente la recompone y lo vuelve a llevar al alza. Eso es lo que pasaba exactamente en el año 2017, que es donde yo más dinero gané con las criptodivisas. Y veíamos que cada vez que había una bajada, seguía una subida. Bajada importante, subida. Bajada, subida, bajada, subida. Era un mercado claramente alcista. Y cuando eso se acabó, cuando había una corrección como esta de aquí y no recuperaba los máximos previos, era señal de mercado bajista. Si seguís esas dos directrices, yo creo que podéis ganar algo de dinero con criptodivisas. Además es muy sencillo. Y sobre todo tened siempre como referencia la media móvil de 200, la media móvil simple, en diario. ¿Vale? Con eso ya tenéis suficiente para operar. Muy bien, pues espero que os haya gustado. Me comentan que si tengo canal de Telegram, alguna red social. Pues no, en principio no. Me podéis escribir al correo que os voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Y también ahí tenéis un foro en mi página, en xtrader.net. Ahí podéis seguirme y a ese correo me podéis escribir cuando queráis, por supuesto, gustosamente, antes o después. A veces me tomo algún tiempo, pero suelo contestar siempre, aunque tarde un par de días, ¿vale? Cualquier cosa me podéis escribir ahí. Por supuesto, visitar mi página x-trader.net, donde tenéis un foro estupendo donde podéis compartir vuestras opiniones y vuestro análisis de criptodivisas. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo dando este seminario, porque la verdad que se comparte información muy interesante y muy útil. Y bueno, pues os espero en un próximo webinar aquí en FX Street. Gracias a todos.